Bienvenidos al último proyecto, al proyecto número 3 del curso de programación con JavaScript de Coding Bootcamps, donde ya vamos a crear una aplicación más elaborada, ¿vale? Un poco más elaborada. Pero seguiremos la dinámica del proyecto número 2, ¿vale? Pero antes, para empezar, aquí os dejo un recordatorio, ¿vale? Que no vamos a comentar, ya que es el último proyecto, ya sabemos de qué va, de los prerequisitos y requerimientos que necesitamos. Entonces, ¿en qué va a consistir este proyecto número 3? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es crear una lista de libros de lectura, ¿vale? Por eso os decía que va un poco en sintonía y en dinámica con el proyecto anterior, ¿vale? Ese proyecto número 2, donde hemos creado una lista de tareas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear una lista de libros de lectura, donde nosotros vamos a rellenar un formulario, ¿de acuerdo? Con la información de los libros que queramos leer, y una vez enviemos ese formulario, esa información se nos va a añadir en una lista al lado, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo queda esta aplicación web de nuestro proyecto 3 y comentaremos esos 4 tips, esas 4 pinceladas de ayuda para que vosotros podáis desarrollar esta aplicación, ¿vale? Ya os digo que aquí se introducen nuevos conceptos como las clases, ¿vale? Que puede resultar un poco más complejo. Entonces, una vez más, aquí tenéis el enlace a GitHub donde podéis encontrar el código del proyecto 3, el proyecto que yo he realizado, ¿vale? Y bueno, os puede servir de ayuda, este proyecto tiene comentarios que pueden servir para entender mejor el código, etc. Pero como siempre os digo, os animo a que vosotros intentéis crear este proyecto desde cero, ¿vale? Le deis vueltas a la cabeza, os impliquéis, ¿vale? Ya que así de esta manera aprenderéis muchísimo más y aprenderéis más sobre la programación con JavaScript. Siempre que se intenta hacer algo, aunque se falle, pero siempre que se intenta, los conocimientos quedan mucho más sólidos, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis el código por si lo intentáis, no os sale o sí que os sale y queréis comparar con el código que yo he realizado, etcétera, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo algunos recursos de ayuda que os pueden servir de utilidad para esta aplicación, ¿vale? Va a ser un recurso de ayuda sobre el DOM, ¿vale? Sobre el Document Object Model, ¿de acuerdo? Y otro enlace aquí que habla más o menos prácticamente de lo mismo. Pero bueno, os pueden servir ayuda para ir complementando los conocimientos que hemos visto durante el curso. Así que sin más, lo que voy a hacer ahora va a ser mostraros cómo va a quedar nuestra aplicación del proyecto número 3 para que seguidamente vosotros tengáis total libertad para intentar crearla, porque después continuaremos mostrando el código, ¿vale? Y explicando el código línea por línea, ¿de acuerdo? Como hemos hecho anteriormente. Así que voy a salir de aquí y os voy a enseñar cómo quedaría la aplicación. Y aquí la tenemos, ¿vale? Cuando nosotros cargáramos nuestra aplicación, ¿vale? Tendríamos un formulario, ¿vale? Os voy a ir dando unas pistas para que vosotros intuáis más o menos por dónde hay que ir, ¿vale? Es como una especie de guía con unas pinceladas. Pues vamos a tener un formulario, ¿de acuerdo? O sea, nosotros en HTML vamos a tener que crear un formulario con 3 campos, ¿vale? Con title, author y ISBN, ¿de acuerdo? Ese código. Y luego, como veis aquí, un botón de submit, que lo que va a hacer va a ser enviar este formulario, ¿de acuerdo? Y una vez nosotros lo enviamos, en esta lista, ¿vale? Va a aparecer el libro. Por ejemplo, si yo pongo aquí pongo esto y envío este formulario, se me va a añadir aquí este libro, ¿vale? En esta lista. Y como veis, aparece un botón, ¿vale? Un botón con una X, ¿vale? Donde si yo clico, voy a poder eliminar ese libro de esa lista. Es decir, yo me guardo este libro, pasa un tiempo, me lo leo, ya me lo he leído, lo puedo eliminar de la lista, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis, puedo añadir más libros, por ejemplo, en MA2, ¿vale? Aquí tenéis y vemos cómo se va añadiendo más libros, ¿de acuerdo? Tal, ¿vale? Se va añadiendo y puedo ir eliminándolos. Perfecto. Cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo me dejo un campo vacío? O dos. Vemos que el submit no funciona, ¿de acuerdo? ¿Veis? Vemos que da un error que podríamos mirar, ¿de acuerdo? Y vemos que no funciona. Esto también está predefinido, que lo veremos seguidamente, ¿vale? Bueno, una vez comentamos el código. Perfecto. Imaginaos que yo hago esto, vemos que no se hace el submit, no se carga, porque faltan datos. O sea, va a ser necesario todos los datos para poder
crear un libro nuevo en nuestra lista, ¿vale? O sea, vemos que estamos utilizando conceptos que ya hemos utilizado en el proyecto 2. Es decir, hay código o la estructura o el concepto nos va a servir para crear este proyecto número 3. ¿De acuerdo? Aunque aquí vamos a, en mi caso, voy a introducir lo que es el tema de clases, etcétera, ¿vale? Así que os animo a que vosotros intentéis desarrollar esta aplicación, ¿de acuerdo? Con estas pinceladas y ahora vamos a explicar el código, ¿de acuerdo? Ya estamos aquí en Visual Studio Code con el código de nuestro proyecto número 3, ¿vale? Como ya podéis ver aquí en la izquierda, vamos a seguir la misma forma que hicimos en el proyecto número 2. Vamos a crear un archivo HTML, ¿vale? Con el código HTML y un archivo main.j.s, ¿de acuerdo? Con el código JavaScript, ¿vale? Que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? O sea, seguimos la misma estructura que anterior. Entonces, empezamos. Como siempre, abrimos HTML, indicamos el head con lo que queramos añadir. En este caso añadimos Bootstrap también para darle ese frontend más bonito directamente. Y vemos también que aquí estamos utilizando jQuery, ¿vale? jQuery es una herramienta que nos va a permitir seleccionar también elementos del HTML para poder tratarlos con JavaScript, ¿vale? Luego, cuando analicemos el código JavaScript, ya hablaremos sobre jQuery, ¿vale? Es una forma alternativa que hay para seleccionar elementos, ¿vale? A lo mejor una sintaxis más sencilla o más intuitiva, ¿de acuerdo? Pero luego hablaremos. Cerramos el head, ¿de acuerdo? Y abrimos el body, ¿vale? El body donde vamos a tener toda la parte visual de nuestra aplicación web. Así que vamos a empezar a crear esos contenedores, esos div, esos formularios, esas clases, ¿vale? Necesarias para darle ese color y esa parte visual, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos en mente lo que hemos visto anteriormente en la imagen que os he mostrado. Y bueno, lo que hemos hecho aquí es crear unos div, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con clase de fila, tal. Y aquí vamos a lo importante. Un formulario, ¿vale? Aquí estamos creando un elemento que es un formulario. Recordamos que el formulario va a ser esa parte donde nosotros vamos a rellenar esos campos del nombre del libro, el autor y ese código ISBN característico de los libros. Entonces, dentro entre formulario vamos a crear esas diferentes partes, que las vamos a crear en estos divs, ¿vale? Vamos a crear 4 divs, que va a hacer referencia al título, al autor, al código ISBN y al botón, ¿vale? De Submit. Perfecto. Entonces, lo que primero vamos a hacer es crear este div con una etiqueta, ¿vale? Una label, usamos el tag de label, para title, que ahora veremos a qué hace referencia, con el nombre de title, ¿vale? Seguidamente, creamos esa input, ese espacio para poner esa información de tipo texto de id title, ¿vale? Un identificador de title con la clase tal, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, con el label y este id, quiere decir que esta input tiene una etiqueta, ¿vale? De title. Es decir, con esta label que yo he creado aquí, le estoy indicando que hace referencia a esta input, ¿vale? Sencillo. Y aquí seguimos el mismo esquema. Creamos un div, ¿de acuerdo? Una label para author, con el nombre de author, y creamos esa input para poner esa cadena de texto para indicar el autor de ese libro. Y creamos otro div de las mismas características, ¿vale? Pero para introducir el código ISBN, ¿de acuerdo? Y seguimos de la misma manera. Y por último creamos un div con una input que va a ser una forma de botón, por decirlo así, ¿de acuerdo? Va a ser de type submit y de value submit, ¿vale? El value es lo que vamos a ver dentro de ese recuadro, ¿de acuerdo? De manera que cuando nosotros hagamos clic en esta input de submit, se va a hacer submit de todo el formulario, de la información del formulario, que veremos esto cómo se va a tratar en JavaScript. Y bueno, y por último vamos a crear otro div, que esta va a ser la parte de la derecha que vimos, ¿vale? Donde vamos a crear una tabla con unas ciertas columnas, ¿de acuerdo? Con un título en cada columna. Y aquí tenemos este body, donde vamos a ir indicando, ¿vale? Y vamos a ir sumando y poniendo todos los libros que vayamos añadiendo, ¿vale? Va a ser esta lista de libros. Y por último, y muy importante no olvidar, hacer referencia al script del archivo main.js, que va a ser el que vamos a utilizar y va a mover, ¿vale? Nuestra aplicación web.
Y cerramos y ya hemos comentado un poco la parte de HTML. Y vamos a lo que más nos interesa, ¿vale? Al código JavaScript. Vale. Pues vamos allá, aquí vamos a empezar a introducir conceptos nuevos, ¿vale? Vamos a empezar a introducir el concepto de las clases, ¿vale? Las clases es una forma que tenemos de definir como un tipo de objeto, ¿de acuerdo? Un objeto va a tener unas propiedades y también va a tener unas funciones, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí que tenemos una clase, dos clases, tres clases, ¿de acuerdo? Y no tenemos ninguna clase más. Perfecto, entonces vamos allá. Las clases lo que nos va a permitir es tratar nuestra aplicación web como objetos, ¿de acuerdo? Al final una clase es como un objeto y nuestra aplicación va a estar compuesta de diferentes objetos. Vamos a tener un objeto que será un libro, los libros. Luego vamos a tener un objeto que será esa parte visual, esa interfaz, que va a tener una serie de funciones. Luego vamos a tener también una clase que va a ser la store, que es donde nosotros vamos a almacenar toda esa información que vamos añadiendo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, aquí tenemos unas funciones donde vamos a añadir eventos, etcétera, ¿vale? Eso ya lo analizaremos posteriormente. Entonces, en primer lugar, yo lo que he hecho aquí es crear una clase de un libro, ¿vale? Que para crear un libro nuevo le voy a tener que indicar estas propiedades, un título, autor y un código ISBN, ¿vale? De manera que un libro va a tener las siguientes propiedades al crearse. Estas propiedades serán necesarias, ¿vale? Sin más, bastante sencillo, ¿de acuerdo? Recordamos que la función constructor es esa función que se va a ejecutar para crear este libro, ¿vale? Un objeto de la clase libro. Luego tenemos aquí la clase UI, que va a hacer referencia a la parte visual, a la interfaz de usuario. Y aquí vamos a empezar a crear una serie de funciones. Una de ellas será añadir un libro, ¿vale?, a la lista. Por lo tanto, si yo quiero añadir un libro a la lista, lo que le voy a tener que pasar por parámetro es un libro, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, primero es seleccionar esa lista, ¿vale? La book list, seleccionamos por ID, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que es donde vamos a mostrar los libros en formato lista. Luego, seguidamente, vamos a crear un elemento. Ya hemos visto en el primer tema o en los ejemplos explicativos de los diferentes temas cómo se creaba un elemento. Pues document create element tr, ¿vale? Porque vamos a crear una fila, ¿de acuerdo? Entonces, en esta fila, como ya vimos en la parte visual, la fila va a tener tres columnas, ¿de acuerdo? Y las tres columnas va a tener la información del título, el autor y el código. Por lo tanto, yo a esta línea le voy a añadir, a esta fila, perdón, le voy a añadir este código HTML, ¿de acuerdo? Y aquí lo que voy a hacer, usando esta expresión, estos literals, ¿vale? Recordamos que haciendo estas comillas, estas comas invertidas, lo que voy a hacer es acceder a través del símbolo dólar y estos corchetes, ¿vale? Es acceder a la información del libro que le voy a pasar por aquí, del objeto libro. Acceder al book title, al book author y al book ISBN, ¿vale? Y bueno, aquí únicamente lo que estoy añadiendo es este botón, ¿vale? También, perfecto, ya tengo esta línea creada con esta información. Y lo que voy a hacer es coger a esta lista, ¿vale?, que hemos visto, hemos seleccionado, y le vamos a añadir esta fila, ¿vale?, que ya hemos creado aquí, ¿vale? O sea, esta función lo único que va a hacer es añadirme un libro a mi parte visual, ¿vale? Yo le voy a pasar la información de un libro, esta función va a tratar esta información, va a crear los elementos HTML necesarios y lo va a añadir a mi HTML. Perfecto. Luego tenemos aquí una función que es showAlert, ¿vale?, que es un message y va a tener un class name. Y ahora vamos a ver lo que vamos a hacer. Tenemos un div, ¿vale? Creamos una variable, ¿vale?, con el nombre de div, que va a ser a un elemento div. Entonces, a este div lo que vamos a hacer es añadirle una clase, y lo vamos a hacer con la siguiente función. Accedemos a este div, a la propiedad className, y le añadimos la siguiente función, ¿vale? Y luego vamos a añadir un texto.
Pues a este div le vamos a añadir un document create text node message, ¿vale? Que es estos dos variables son la información que le vamos a pasar por parámetro. Luego ya veremos cómo funciona. Y luego tenemos aquí, ¿vale? Una variable declarada, el document, y aquí es donde entra el query selector, ¿vale? Aquí es donde ya estamos haciendo uso de jQuery para seleccionar elementos del HTML, ¿de acuerdo? Y vemos aquí que lo podemos seleccionar por un punto o, si miramos más abajo, vemos que lo podemos seleccionar por un hashtag, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que estoy haciendo aquí, si os fijáis, con jQuery, es seleccionar .container, que hace referencia a este div global, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Vale? Cuando nosotros indicamos un punto, estamos indicando que queremos seleccionar por clase, ¿vale? Y cuando estamos seleccionando por hashtag, ¿vale? Estamos indicando que estamos seleccionando por ID, ¿de acuerdo? Es una forma que tiene jQuery de seleccionar elementos, de manera que con un query selector yo le estoy diciendo, oye, quiero seleccionar algo, ¿vale? Y indicándole el punto o el hashtag, le estoy indicando si quiero seleccionar por class name o si quiero seleccionar por identificador, ¿vale? Aquí vemos las dos maneras que tiene aquí jQuery de seleccionar un elemento, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer a este container le vamos a insertar el div y el form, ¿de acuerdo? O sea, estamos insertando elementos. Entonces ahora aquí vemos esta función setTimeout, ¿vale? Que nos puede sonar de lo que hemos visto durante el curso, ¿vale? Es esta función que lo que va a hacer es seleccionar el query selector .alert, ¿vale? Recordamos, por clase, y lo va a eliminar, ¿vale? A los 3 segundos. Si vamos a la parte de HTML y buscamos el .alert, aquí donde lo tenemos. Ay, no, perdón, claro, es que el .alert lo hemos creado, ¿vale? Perdón, ahora me estaba confundiendo. Sí, perdonad, ¿eh? El alert lo hemos creado, ¿vale? En este div que estamos creando aquí le hemos dado este class name, ¿de acuerdo? Y ahora estamos seleccionándolo el alert, ¿vale? Perdonad. Vale, continuamos. Otra función que va a tener esta clase va a ser la de eliminar un libro, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que si el target que le vamos a pasar aquí por parámetro class name es igual a esto de aquí, que recordamos que esto hace referencia a la clase de ese botón, por decirlo de alguna manera, que tenía una X, ¿vale? Que nos servía para eliminar ese libro, lo que vamos a hacer es que al target, a ese elemento pariente, es decir, a su padre, lo vamos a eliminar, ¿vale? Solo vamos a quedarnos con esto hasta ahora. Y luego seguidamente vamos a crear una función que sea limpiar esos campos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con limpiar esos campos? Es decir, en ese formulario, esas 3 inputs que teníamos de título, autor y ISBN, escoger su valor y ponerlo vacío, ¿vale? Llevarlo a 0. Y lo hacemos de la siguiente manera. Con documentos, seleccionando ese elemento por ID, ¿vale? Y accediendo al valor, lo que hacemos es ponerlo a 0, o sea, vacío. ¿Vale? Seguimos con una nueva clase. Esta clase que es store, ¿vale? Y store, si hacemos un vistazo rápido, vemos que tenemos aquí local storage, tal, que ya nos sonará del tema anterior, del proyecto anterior. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es crear esas funciones para gestionar el local storage, ¿vale? Que a modo recordatorio recordamos que es esa propiedad que tiene HTML de almacenar los datos en nuestro navegador, ¿vale? Entonces, vamos a tener una primera función que va a ser la de
getBooks, obtener los libros, ¿vale? Creamos esta variable letBooks y vamos a hacer lo siguiente. Si el local storage en esa cajita que contendrá todos los libros es igual a null, ¿vale? O sea, si no hay nada en el local storage, no tenemos ningún libro almacenado, coge esta variable y transformarla en un array vacío. Es decir, book será un array sin ningún tipo de información. Pero por otro lado, else, si el local storage getItemBooks no es nulo, es decir, sí que tiene información, sí que tiene el libro, a la variable books le voy a pasar esa información, ¿vale? Es un proceso similar o prácticamente igual al que vimos en el proyecto número 2, ¿vale? Y por último devolvemos los libros, ¿vale? Devolvemos ese array. Ya puede ser o vacío, si no hay libros, o con los libros en caso de que tengamos almacenada información en el local storage. Vale, seguidamente lo que vamos a hacer es mostrar estos libros, ¿vale? Y bueno, vamos a crear, primero vamos a ir a buscar esos libros, que lo hacemos accediendo a esta clase storage llamando a la función getBooks, que nos va a devolver esos libros o ese array. Y lo que vamos a hacer va a ser uso de la función forEach. ¿Vale? ¿Qué hace esta función forEach? Pues lo que va a hacer es, a mi array de libros, lo que va a hacer para cada libro es ejecutar el siguiente código, ¿vale? O sea, para cada libro que contenga mi array de books, ¿vale? De ahí viene el forEach, va a ejecutar esta función. O sea, esto quiere decir que para cada libro, book hace referencia a cada elemento de ese array. Va a hacer lo siguiente, va a crear una nueva clase UI y va a llamar a la función addBookToList. Y si subimos arriba, recordamos que es esta función que lo que va a hacer es añadir ese libro a mi lista de tareas. Perdón, ahora me estaba liando con el proyecto 2. Me lo va a añadir a mi lista de la derecha donde voy a tener todos los libros indexados. Perfecto. De acuerdo, y vemos que va a añadir cada libro sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bastante sencillo. Pero bueno, estamos introduciendo esta función nueva forEach, ¿vale? Que de un array, para cada valor del array, es decir, para cada book, va a crear una interfaz, un nuevo objeto de interfaz de la clase UI y va a añadir ese libro. Vale, luego tenemos esta función addBook, que es añadir libros al local storage. Lo que vamos a tener que hacer, ¿vale?, es almacenar esa información en nuestro local storage, ¿de acuerdo? Para que no se pierda. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener nuestro array con la información que tengamos almacenada en el local storage o no, porque puede ser que sea vacío, que esté vacío o que no. Y seguidamente vamos a coger este libro que le vamos a pasar nuevo y se lo vamos a añadir al array, ¿vale? Con el books, la función push y le pasamos el libro que le pasamos por parámetro. Y seguidamente lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en el proyecto número 2, es coger esa información y almacenarla en el local storage. Pues local storage setItem con el nombre de books y le pasamos esa información, ¿vale? Ese array con esa información para en formato JSON. Vale, otra función que debe tener mi store, que es el espacio donde yo voy a almacenar, o la clase que hace referencia a donde yo voy a almacenar la información de mis libros, es eliminar estos libros. Yo tengo que eliminar estos libros de mi local storage. Entonces, lo vamos a hacer con el ISBN. ¿Vale? Vamos a pasar por parámetro ISBN. Y lo que hacemos es lo mismo. Vamos a buscar esa información a nuestra store, ¿vale?, de getBooks, con la función getBooks. Y hacemos un forEach. Es decir, para cada libro que yo tenga, ¿vale?, lo que voy a hacer es, para cada libro y según el índice, vamos a ejecutar este código. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es que si para ese libro en la posición del ISBN es igual al ISBN que yo le paso por parámetro, ¿vale?, lo que voy a hacer es eliminarlo. Es decir, si yo le digo, vale, elimíname el libro con este ISBN, lo que va a hacer esta función es coger todo el array de libros y comprobar para cada libro si el ISBN de ese libro coincide con el que yo le he pasado por parámetro. Y si coincide, si este condicional es true, lo que va a hacer es coger y eliminar ese libro del array. Y una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es actualizar
nuestro local storage. Y lo hacemos como ya sabemos, pasándole el nombre y esa información nueva actualizada, ¿vale? Que se ha actualizado según esta función for-each. Perfecto, ya tendríamos todas las funciones analizadas de esta clase store, ¿vale? Que esta clase recordamos que es la que interactúa, ¿vale? Añade libros, ¿vale? Los muestra, etcétera, y ahí interactúa con el local storage. Luego, aquí vamos a ver esta función, bueno, esta línea de código a ver qué hace, ¿no? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es cargar el DOM, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que yo voy a hacer es al documento añadir un evento y le voy a añadir el siguiente evento, ¿vale? Que es el DOM content loaded, para cargar toda la información. Y esto hace referencia al store.displaysBooks, es decir, va a llamar a esta función. Si recordamos, vamos a la clase store, displaybooks, y lo que va a hacer es seleccionar los elementos y mostrarlos en esa interfaz, haciendo uso de la función addBookList de la clase UI, ¿vale? Que aquí la tenemos. Que recordamos que esto lo que hace es coger los libros y mostrarlos en mi lista de libros, ¿vale? Vale, y recordamos que lo va a hacer por a cada libro. Perfecto. Donde estábamos aquí, ¿vale? O sea, hemos visto que lo que va a hacer la página web nada más cargar, ¿vale? Cuando se cargue todo el DOM, se va a ejecutar esa función, porque es lo que nos interesa, que cuando carguemos la página nos muestre directamente ya los libros que nosotros tenemos almacenados en el local storage. Luego, seguidamente, vamos a tratar este evento, ¿vale? Con esta función aquí más amplia que tenemos, ¿vale? Que lo que estamos haciendo en primera instancia es coger ese formulario, ¿vale? GetElementById del book form, ¿vale? Es decir, yo estoy seleccionando todo este formulario que tengo aquí a través de su ID. Y lo que voy a hacer es añadirle un evento, ¿vale? AddEventListener, que será el de submit, ¿de acuerdo? Que vemos que esto nos suena con el botón este que va a hacer submit, ¿vale? ¿Y qué pasará cuando yo haga un submit, ¿vale? De tipo submit. Se va a ejecutar toda esta función, ¿vale? Como veis, aquí la función ya no la tengo predefinida como aquí, sino la estoy ya definiendo aquí dentro, ¿de acuerdo? Tenemos estas dos variantes, podemos definirla aquí dentro, como aquí, o la podemos nombrar si ya la tenemos definida en otro lado, ¿vale? Pero en este caso lo tenemos así. Entonces lo que vamos a hacer, cuando nosotros hagamos clic en submit ese formulario, lo primero es obtener los valores del formulario, ¿no? Tengo que ver que he puesto en el title, en el author y en el ISBN y coger esos valores. Y una vez tenga estos valores, lo que voy a tener que hacer es crear un libro, ¿vale? Por lo tanto, con esta variable voy a crear un nuevo libro, ¿vale? Voy a crear un nuevo libro de esta clase libro y le voy a pasar esos parámetros que necesita el constructor, ¿vale? Para crear un libro. Perfecto, ya tengo mi libro creado. Y lo que voy a hacer va a ser crear una nueva interfaz, ¿vale? Y aquí lo dejamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ¿vale? Es crear una funcionalidad, ¿vale? Unas líneas de código para evaluar la información que estamos poniendo en el formulario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el title, es decir, el valor que hay en el title está vacío, o el valor que hay en la variable author está vacío, no tiene valor, o en el ISBN está vacío, quiero que me muestre esta alerta, ¿vale? Por favor, rellena todos los campos, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer accediendo a la clase UI que hemos creado aquí y la función showAlert, que si vamos aquí arriba, la tenemos aquí, ¿vale? Que vimos que se creaba un div, ¿vale? Le añadíamos unas clases, le añadíamos un texto y lo íbamos añadiendo, ¿vale? A nuestra página web, ¿vale? Con jQuery. ¿Dónde estamos? Aquí, perfecto. Y si no,
si todos estos campos tienen un valor, o sea, se han rellenado todos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es añadir ese libro a la lista, ¿vale? ¿Qué libro? Pues el que hemos creado aquí, en esta variable, ¿vale? Con este constructor de esta clase, con los valores que hemos indicado en esas inputs, ¿vale? Entonces, hacemos llamada a esta función addBookList, que la hemos visto anteriormente, ¿vale? addBookList, que lo que va a hacer es añadirme ese libro a mi lista de libros. Perfecto. Luego, seguidamente, ¿qué tengo que hacer? Pues es añadir esa información de ese libro, ¿vale? De este book que tengo aquí, se la tengo que pasar a mi local storage, a mi store, para que me guarde esa información, ¿vale? Y es lo que estamos haciendo aquí. Estamos llamando a esa store, ¿vale? A esa clase, y añadimos con esta función los libros al local store, ¿vale? Perfecto. Luego tenemos que mostrar una alerta, ¿vale? Una vez añadido, con el UI showWaller, book added, success, ¿vale? Estamos haciendo uso de la función showWaller, como hemos visto aquí, ¿vale? Que en el showWaller le estamos pasando un message y un class name. Y ya hemos visto y analizado qué hacemos con esto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Por dónde estábamos? Por aquí, vale. Y por último, lo que vamos a hacer es limpiar los campos. Ya hemos visto esa función que lo que va a hacer es poner todos esas inputs al valor vacío, o sea, sin ningún string, sin ninguna cadena de texto. Y bueno, esto es lo que va a hacer va a hacer nuestra aplicación web cuando nosotros hagamos submit de ese formulario, ¿vale? Va a hacer ejecutar todo este código, ¿de acuerdo? Ya hemos visto paso por paso lo que hará, ¿vale? Y por último, tenemos aquí un document, ¿vale? Accedemos a un ID del book list y vemos que aquí hay el comentario del listener para eliminar. Y ahora vamos a ver qué hace esto. Pues estoy accediendo al book list, ¿vale? Si vemos aquí, lo tenemos aquí. Estamos accediendo a esa información y añadimos un evento click, ¿vale? Que lo que va a hacer es iniciar una nueva interfaz, una nueva clase para poder acceder a esas funciones. Y lo que vamos a hacer es eliminar el libro. Y accedemos a la función deleteBook de la clase UI, ¿vale? Que esto va a hacer referencia al target, es decir, a esa X que nosotros vamos a clicar para eliminar el libro. Si analizamos la función deleteBook, la recordamos, la tenemos aquí, lo que va a hacer este evento es que si donde yo he clicado, ¿de acuerdo? Donde yo he clicado con el ratón al hacer uso de este clic, de este evento, que donde yo he clicado el ed.target se refiere al elemento que yo he clicado encima, ¿vale? Si yo a ese elemento que he clicado, que es el que le voy a pasar por parámetro a esta función, donde lo teníamos aquí, ¿vale? Si esa clase, el nombre de la clase que tiene ese elemento HTML es igual a esto de aquí, a este valor que hace referencia a esa X, ¿vale? Lo que voy a hacer es eliminar, ¿vale? Esa información la voy a eliminar, ¿de acuerdo? Seguidamente, si elimino esa información de mi parte visual, lo que voy a tener que hacer es eliminarla también de mi store, ¿vale? De mi local storage. Y lo hago de la siguiente manera, accediendo a la función removeBook, donde le paso el siguiente parámetro. Si yo me voy a removeBook, veo que por parámetro necesita un ISBN. Y lo que voy a hacer es acceder a donde yo he clicado, al parent element, al previous element sibling y al text content, ¿vale? Es decir, a esa información. Y por último mostramos esta alerta, ¿vale? Haciendo uso de la función showAlert de book remove success. Perfecto. Y con esto ya lo tendríamos todo, ya habríamos analizado cómo funciona nuestra aplicación web, ¿vale? Si vamos a verla otra vez, vamos aquí, hacemos esto grande, vemos que tenemos aquí nuestra aplicación. Vale, voy a eliminar esto. Aquí la tenemos, donde podemos poner esta información.
¿de acuerdo? Vemos que aquí podemos eliminar y todo lo que hemos ido comentando, ¿vale? Así que ya hemos creado esta aplicación con este formulario que haciendo submit enviamos esta información al local storage y además la mostramos aquí por pantalla, ¿vale? Por la parte visual y podemos ir eliminando estos libros a medida que los vamos leyendo, ¿vale? Así que con esto, ¿vale? Vamos a acabar este tema, ¿vale? Este proyecto. Y bueno, ya que acabamos este proyecto número 3, acabamos ya el curso de programación, de introducción a la programación con JavaScript, que espero que os haya sido de utilidad, que hayáis podido entender los fundamentos básicos y más importantes para empezar a poder crear vuestras aplicaciones con JavaScript y que los ejercicios que hemos visto durante los diferentes temas y los 3 proyectos que hemos visto hasta ahora os hayan servido para consolidar esas bases, ¿vale? Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo más información sobre JavaScript, ¿vale? Que es el curso de introducción a Node.js, Express.js y MongoDB, ¿vale? Una base de datos NoSQL. Y bueno, también es un curso bastante interesante para seguir avanzando en el mundo de la programación y desarrollo de aplicaciones web. Así que muchísimas gracias y nos vemos en Coding Bootcamps. ¡Hasta luego!